R, grabando. Ok, clase de ejercicios del día 20, no sé cuánto, 26 de octubre, yes. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Profe? Diga. Yo tengo una. Ya. Dice, sea B un espacio vectorial de dimensión finita y sea T de B en B. Espera. Dimensión de B finita, T de B en B. Ya. Es un operador lineal invertible. Invertible. Ya. Si C es valor propio de T, demuestre que C es distinto de 0. Espera. Sí, C es valor propio de T. Demuestre Que es distinto de 0. que C es distinto de 0. Ya. Y que 1 sobre C 1 sobre C es valor propio de T a la menos 1. propio De T inversa. de T inversa. ¿Eso es todo? La otra es, demuestre que... Tranquilo, hagamos este primero, después me cuenta el otro, ¿ya? Ya. Hagamos este primero, después me cuenta el otro, demostración. C es valor propio de T. Si C es valor propio de T, como C es valor propio de T, existe un vector B distinto del vector 0, tal que T de B es C por B. Esa es la definición de un valor propio. C es un valor propio, significa que existe un vector no nulo, tal que T de B es un múltiplo de B. T de B, y ese múltiplo con C, el C adecuado. T de B igual CB. Entonces, dice que demuestre que C es distinto de 0. Si C fuera 0, entonces T de B es 0, porque es 0 por algo. Pero T es 1 a 1, porque estoy suponiendo que es invertible. O si quieres, tú mejor aún, como tengo T de B igual a 0, entonces T inversa de T de B es T inversa de 0, y cualquier aplicación lineal evaluada en el vector 0 da el vector 0. Pero T inversa de T de B es B nomás. Entonces tendría que B es 0, pero es que esto es contradictorio, porque el B no es 0. Entonces, contradicción. ¿Y dónde está el problema? Esta hipótesis. Si C es 0, luego C no puede ser 0. Listo. Y ahora hay que demostrar que, dice, por demostrar que 1 partido por C es valor propio. Valor propio de T inverso. T inverso. Distinta la cosa. ¿Cómo demuestro que el 1 partido por C es valor propio de T inverso? Debo hallar un vector W, no lo voy a llamar igual a ese, ya para no confundirme. Debo hallar un vector W distinto del 0, y bueno, que vive en B también, porque T inverso va en el otro sentido. T inverso va para allá. Pero no importa, porque el espacio de partida es B igual. Debo hallar un vector W distinto del 0, tal que T inverso de W sea 1 partido por C W. Entonces, ¿cómo puedo hallar ese W? Allí tengo esta hipótesis, porque dice C es valor propio de T, así que esto vale, porque es la misma hipótesis del ejercicio. Entonces la idea es construir, manipular esto, ¿ya? Manipular esto, esta ecuación para llegar allá. Entonces primero
aquí el C no me conviene, necesito 1 partido por C. Ah, pero es que el C no es nulo, así que lo puedo pasar para el otro lado. Entonces, de la ecuación T de B igual CD, obtengo que, ¿qué obtengo? Que el B es 1 partido por C T de B. ¿Paso el C para el otro lado o no? Yo tengo esa igualdad. Y ya, entonces de acá ya tengo el 1 partido por C. Ah, entonces me conviene que este sea mi W. Pero entonces, ¿cuál sería mi...? Ah, entonces mira, lo que hay que hacer aquí es aplicar T inverso a ambos lados. T inverso de B va a ser T inverso de 1 partido por C, T de B. Ya, pero que la T inverso no es lineal, pues los escalares salen fuera cuando es lineal, ¿ya? Así que me queda 1 partido por C, T inverso de T de B. Ah, pero eso ya sabemos que es B. 1 partido por C, B. Ah, entonces el W que me sirve es el mismo. W igual B. Sí, porque T inverso de W, que es T inverso de B, es efectivamente 1 partido por C por W, que es B. Así que, digamos, me sirve el mismo vector, pero al cambiar la aplicación de T a T inverso, cambiar, en vez de T usar la T inverso, lo que me provoca eso es que en vez de C, me aparece el 1 partido por C. Eso. Y ahí está la demostración. ¿Y cuál es la segunda parte? Demuestre que todo valor propio de T inverso es de la forma 1 sobre C. Ya, demuestre que todo valor propio de T inverso es de la forma 1 partido por C, donde C es valor propio de T. Eso. Demuestre que todo valor propio ya. Entonces, mira, solución. Sea de un valor propio de T inverso. Entonces, ¿qué significa esto? Que existe un vector, lo puedo llamar B nomás, porque con la experiencia ya no tengo para qué cambiar el nombre. Existe un vector B distinto de 0, tal que T inverso es D. T inverso de B es D por B, porque D es un valor propio de T inverso. Estoy usando la definición nomás. ¿Ya? Pero de acá, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, le puedo aplicar el mismo truco allá, pero ahora en vez de aplicar T inverso, aplico T. Entonces, T inverso de B va a ser T de D por B, pero el D es un escalar, así que sale fuera por linealidad. Y entonces voy a obtener, aquí al lado voy a obtener B, y aquí tengo D, T de B. Y por lo tanto, T de B, despejo, es 1 partido por D por B. Y por lo tanto, 1 partido por... Luego, es decir, estoy aplicando el mismo ejercicio, pero en vez de partir con T, parto con T inverso. Y la inversa de T inverso es T, por eso que aparece T ahí. Es aplicar el mismo ejercicio. Y entonces, ¿qué significa esto? Que como el B no es nulo, 1 partido por D es valor propio de T. Por lo tanto, le voy a dar un nombre. Sea C, como 1 partido por D es valor propio de T, entonces a ese valor propio de T se le corresponde llamarle C. Entonces, significa esto que mi D, que es con el que partí, valor propio, si lo despejo, es 1 partido por C, donde C es valor propio de T. Y eso es lo que había que demostrar, que todo valor propio de T inverso era de esta forma.
Y ahí está, porque metí un D arbitrario y vi que era de la forma 1 partido por C, donde el C es valor propio de T. Y ahí demuestra el ejercicio. Bien. Ese no estuvo tan malo. Tan complicado. Bien, ¿alguna más? ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas, muchachos? Yo, profe. Ya. Ya, mira, aquí está. ¿Cuál? Si calcular P inverso haya la traza de A elevado a N. Para cualquier... Para. ¿Qué es lo que, ¿Cómo empieza el ejercicio? Lentamente. Si calcular P inverso Sin calcular P a la inverso. menos 1. P a la menos 1. Sin calcular P a la menos 1. La matriz, una matriz. No, hay en la traza de... hay en la traza de A a la N. Halle la traza ¿de quién? A elevado a N. Traza de A elevado a N. ¿Y cuál es A? No, dice. Entonces tienes tú solamente parte del ejercicio. Te falta como 800 el preámbulo. No copiaste todo el ejercicio, no tienes el PDF completo. Yo recuerdo esto, haberlo puesto en una prueba, pero es que faltan como 6 líneas antes. Es que no sé si se verá la misma. Es que sale ejercicio para el estudiante. Dice A. Si calcular P a la menos 1. ¿Sale eso? No, O sea, el otro se... no, pues esto debe ser de... Esto fue hecho una prueba, parte de una prueba esto. ¿Ya? Y te falta la primera línea de la pregunta. Y yo no puedo calcular eso si no sé cuál es A. Y no sé, Entonces, y no sé cuál es P. ot- ¿Ah? No sé cuál es P, cuál es A. Entonces, esto es parte de un ejercicio, de una prueba. ¿Ya? O de una apunte que yo subí al Moodle que tiene. claro, entonces debe ser la ELA que aparece acá arriba, pero sí, así, entonces, es que claro, mi duda era como, pensé que era otra matriz, pues no la misma que está en el ejercicio. Pero se la dicto, la matriz que está acá. ¿Por qué no empezamos con el principio del ejercicio? ¿Puedes ubicar el principio del ejercicio? Es que el ejercicio parte con eso. Más arriba hay otro, y hay una matriz dada. Pero más arriba de esto, ¿qué hay? Dice, Eh, encuentra los valores propios del espacio, o calma, sea, calma, calma. ¿Puedes compartir el PDF que sí, tienes? sí, Ponlo en la pantalla. Yo busco lo ya, que hay que buscar, ¿ya? Porfa. ya, sí. Entonces, eso. Ah, Entonces, tranquilo. debería- Ya, hay que buscar atrás. Espérate. y el ejercicio parte con acá, eso. Espérate. Ya, ejercicio. Baja un poquito, lentamente. Un poquito así ya, tranquilo. Sea polinomial, allá los valores propios. Ya. Pero siempre es cierto que la multiplicidad, es decir, multiplicidad, esto es ya. Ahora baja un poquito más. Ya. Sí, ya, ahí para un poco. Dice, si A es una matriz de n por n, que tiene n valores propios distintos, entonces A es diagonalizable. Eso lo vimos en clase. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora dice, usando el método de Gauss, hallar los espacios nulos, ya eso lo hicimos. ¿Ya? Ujú, Ya, luego, ya, ahí tranquilo. Ahí ya, sí. encontraste una base, encontraste una P. Ya, tranquilo, ahí para, detente. Ok, entonces tenemos una P ahí. Déjame copiar esa P, por favor. Entonces, claro, ahí te dieron una matriz al principio del ejercicio, te dieron una matriz A de 3 por 3 y el ejercicio lo que hace la diagonaliza y encuentra la P que diagonaliza. Y esa P, que es la matriz de los vectores propios, es 1,
3, 9, 1, 3, 9, y después viene 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, y después viene 2, 4, 3. 2, 4, 3. Esa es la P, ¿ya? Y dice, y la forma diagonal de, que es P inverso AP, es, la forma diagonal es menos 3, y la otra es menos 1 y 2. Ok, y ahora, ahora hay que retroceder para saber cuál es la A. Por favor, rebobina hacia atrás para saber cuál, antes de la página anterior, para saber cuál es la A. No, porque la pregunta viene al final, pues, por eso yo pensé que era No, otra matriz. Esa es la pregunta, ahí está, al final. ya, Eso. ya lo sé, pero es posible que no ya. Ok, Más atrás es esto, mire. yes, tranquilo. Yeah. ¿Cuál es la matriz? A, ya, ok. A es la matriz. Menos 3, menos 3, menos 6, 3, ya. Y después tengo 4, menos 1, menos 3, 4, menos 1, 3, 4, menos 1, menos 3, menos 1, menos 9, 2. Ya, y ahora volvamos a donde está la pregunta que te interesa a ti. A la próxima, ya, aquí. Ejercicio Ahí para... está. Sin calcular P inverso, hay la traza de A a la N para cualquier N. ¿Ok? Entonces... Claro que yo pensé que era otra matriz, pues por eso estaba medio... No. Sí. Está Ahí dije, ¿cómo lo hago? Sí, ya. relacionado con este ejercicio. Entonces, hallar traza de A a la N para todo N. Obviamente que yo no puedo pretender resolver este ejercicio partiendo de A, porque tendría que calcular A a la N para cualquier N. Si calculo A al cuadrado ya me complica, porque A al cuadrado significa multiplicar este matriz por sí mismo, es terrible. ¿No es cierto? Entonces, no. Entonces, hay que usar el hecho que A, entonces, partamos de esto. A vale. El A lo voy a despejar de acá. Entonces el A vale P de P inverso. Para despejar la A yo tengo que multiplicar por la P de izquierda y por la P inverso a la derecha. Entonces voy a tener esta forma, donde la P es esta que está aquí y la D es esta que está aquí. Así que estos datos son conocidos. Es todo conocido. Y me piden calcular la traza de A a la N. Entonces, primero tengo que calcular cuánto vale A a la N. A la N, ¿cuánto vale? Bueno, es elevar esto a la potencia N. Si yo multiplico esto por sí mismo, aquí tengo P de P inverso a la N. Así que tengo que multiplicarlo N veces. P de P a la menos 1. N veces. Es la potencia, ¿no es cierto? Bueno, la gracia es que aquí tengo P inverso por P. Y todos los P inversos, los pares P inverso P se van anulando. Entonces aquí va a quedar P de a la N y P inverso. O sea que elevar A a la N es equivalente a elevar D a la N. Y multiplicando siempre por P y por P inverso, por P a la izquierda y por P inverso a la derecha. Así que ya algo hice. Y ahora la traza. Pero es que la traza de una matriz, una conjugación, porque o sea, la propiedad de la función traza es que la traza de una matriz por otra y después por la inversa de la primera, ¿ya? Es lo mismo que la traza de D a la N, ¿ya? Porque estamos usando una propiedad de que la función traza es un invariante de la clase de similaridad. Entonces, si tengo dos matrices que son similares, o sea, si tengo que calcular la traza de una matriz M, y si tengo una matriz invertible B y multiplico y calculo la traza de B, M, B inverso, esto es lo mismo que la traza de M, ¿no? Es una de las propiedades de la función traza. Entonces la estoy usando acá.
mi M es mi D a la N y mi P es P. Entonces, por eso es que no es necesario calcular P a la menos 1, ni nada aquí, sino simplemente usar esta propiedad. Entonces ahora tengo que calcular la traza de D a la N, pero es que P es diagonal y D a la N entonces es simplemente la traza de la matriz. Menos 3 a la N, menos 1 a la N, 2 a la N. El resto puro 0. Y la traza es la suma de los elementos de la diagonal. Y eso es lo que había que calcular. Ahí está la traza de A a la N y no fue necesario en ningún momento calcular la P inversa. Porque uno podría decir, entonces aquí tengo que calcular la traza de A a la N y tengo esta igualdad, entonces voy a calcular la P inversa, voy a multiplicar por D a la N por P inversa y después por P y voy a hacer, también se puede hacer ahí, pero es que es como demasiado doloroso. O sea, tú harías eso si no conocieras esta propiedad. Pero como tú conoces esta propiedad, o deberías conocerla, te ahorras el trabajo de tener que calcular P inversa y hacer este producto y después tomar la traza. Te puedes saltar todo eso usando esta propiedad, que es lo que hicimos. Entonces, para calcular la traza de A a la N, simplemente calculo la traza de D a la N, la diagonal elevada a la N, que es simplemente elevar los elementos de la diagonal a la N. Es súper fácil. Entonces llega a esta fórmula. Eso. Ya, bacán. Gracias. Ya. Ese ejercicio que era un ejercicio con YAPA. O sea, había que hacer la diagonalización, hallar la forma diagonal, pero te da bonus track, calcular esto. Y para el estudiante que no sabe eso, la sufre, porque tiene que calcular P inverso y multiplicar, pero el que sabe eso, deja esos pasos y llega, y usa el teorema y llega acá. Claro. Y entonces la traza de A cuadrado, tú la puedes calcular, la traza de A cuadrado, sin calcular la matriz A cuadrado. Por el hecho de que sabes diagonalizarla. Y también puedes calcular la traza de A al cubo, sin calcular A al cubo. Entonces, la traza de A cuadrado va a ser 9, 10, 14. La traza de A cuadrado es 14. La traza de A cubo, ¿cuánto es la traza de A al cubo? Menos 27, menos 28, más 8, menos 20. Y así. Bien. Más preguntas, muchachos. Más preguntas. Yo quería preguntarle uno. Dada una matriz con polinomio característico ¿Ya? igual a x a la 3 menos Tal que el polinomio característico es x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x más 2, expresar a inverso en términos de la identidad. Empezar a inverso en términos de la identidad. La matriz A y A cuadrado. A y A cuadrado. En términos de la, ya. Expresar a inverso en términos de I, A y A cuadrado. Ok. Solución. Por el teorema de Cayley y Hamilton que demostramos en clases. Por el teorema de Cayley y Hamilton, el polinomio característico anula a su propia matriz. Entonces, cuando yo el polinomio característico de A lo evalúo en A, me va a dar 0. Nótese que cuando un polinomio lo evalúa en una matriz, el 1 se transforma en la identidad y la X en la matriz. Entonces me da esa fórmula. Entonces, usando este hecho, yo tengo que encontrar la inversa.
de la matriz A. ¿Y se puede? Claro que sí, porque esta igualdad implica que A al cubo menos 2A cuadrado más 3A es lo mismo que menos 2I. Paso simplemente esta matriz al otro lado. Y entonces es casi la identidad, excepto por el menos 2. Pero aquí la gracia es que yo puedo factorizar la A. A veces A cuadrado menos 2A más 3 veces la identidad me da menos 2 veces la identidad. Y entonces, esta matriz, excepto por el que le falta un menos 2, cuando yo la multiplico, esta matriz, cuando la multiplico por A, me da casi la identidad. Entonces, ¿cuál sería la inversa? Bueno, la inversa va a ser esta matriz partido por menos 2, es decir, menos un medio A cuadrado menos 2A más 3I. Y esta matriz, que esté en una matriz, y este es un escalar que multiplica la matriz, tiene perfecto sentido. Entonces, si tú multiplicas esta matriz por A, me va a dar la identidad. Y entonces ahí tienes tu fórmula para la inversa, y efectivamente la inversa la expresé en términos de la identidad A y A cuadrado. ¿Cierto? Por ese número, menos un medio. Perfecto. ¿Solucionado? Entonces hay que usar un teorema. ¿Qué es Hamilton? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame. yo tengo una pregunta Ya. de una prueba. Sea F un cuerpo Ya voy, espera, tranquila, sea F un cuerpo, ¿ya? y sea A que pertenece, Sea A chico, no, A matriz, sea A una matriz, a M sub N que pertenece al cuerpo F, del cuerpo F. ya, una matriz, Eh, ya. Suponga que A posee N valores propios Suponga que A posee N valores propios. distintos C1 hasta Cn, Tranquila, N valores propios distintos de C1 hasta Cn, ¿ya? que pertenecen a F. Demuestre que la traza de A elevado a R Tranquila, demuestre que la traza de A elevado a R es igual a C sub 1 elevado a R más hasta C sub 1 C sub N elevado a R, para cada R que pertenece a la natural. a todo R que pertenece a los naturales. Ya, eso. Esto, Sí. esto es parecido al ejemplo que me preguntaron en primer lugar. La primera pregunta, ¿te acuerdas cuando hicimos traza de A a la N? Que había que calcular eso. ¿Ya? Solución. Pero también usamos un teorema. Hay que usar un teorema porque si tiene n valores propios distintos, ya sabemos que es diagonalizable. ¿Te acuerdas de eso? Yo lo mencioné en clases. Si una matriz tiene n valores propios distintos, necesariamente es diagonalizable. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, n es la dimensión del espacio o el tamaño de la matriz. Entonces, si tiene
n valores propios distintos, cada valor propio va a generar un vector propio por lo menos. Quizá más de uno que sea linealmente independiente, ¿ya? Pero cada valor propio genera por lo menos un vector propio. Y como tengo n valores propios distintos, tengo por lo menos n vectores propios. Pero es que n es la dimensión del espacio. Entonces el espacio posee una base con n vectores propios. Es diagonalizable. Diagonalizable. ¿Okay? Es diagonalizable. Pues si B sub I es un vector propio, pues si B sub I es un vector propio asociado a C sub I, DI es un vector propio asociado a C sub I para todo I de 1 hasta N, porque tengo N vectores propios distintos, entonces este conjunto de estos vectores son linealmente independientes, primera cosa. Y eso porque ya vimos en clase, y eso yo lo demostré, y está en el libro, y lo demostré en una clase. Si tú ves el segundo o tercer video del curso, la tercera clase, segunda o tercera clase, yo demostré, o tienen que haberlo demostrado en álgebra lineal 1 también, que si yo tengo vectores propios asociados a valores propios distintos, este siempre es un conjunto LI. Y eso se demuestra de una manera bastante interesante. Uno considera una combinación lineal, ¿ya? Igual a 0, y después entonces también va a ser cierta esta igualdad, también va a ser cierta si aplico t a ambos lados, si aplico t cuadrado a ambos lados, etc. Si aplico cualquier polinomio en t a ambos lados. Entonces, después uno busca unos polinomios apropiados de manera que el lado izquierdo aparezca exactamente el coeficiente lambda i. Y esos polinomios son como unos polinomios bien especiales que son productos de los polinomios que uno elige, son productos así, salvo que excluyen uno de ellos, ¿ya? O sea, son de I1 hasta N y te dejáis uno afuera. Entonces estos polinomios son los apropiados que te permiten demostrar que esto es LI. Bueno, eso se demostró en clases ya en algún momento, que son LI y son N, y N es la dimensión, entonces es base. Entonces tiene una base propia, entonces es diagonalizable. La matriz diagonalizable. Eso es un teorema de clases. Si una matriz tiene n valores propios distintos, la matriz es diagonalizable. ¿Y qué significa que sea diagonalizable? Como A es diagonalizable, ¿no? Existe una matriz P tal que A es P de P inverso con D diagonal. No solamente cualquier diagonal. La matriz diagonal aquí es exactamente la matriz cuyos elementos de diagonal son los valores propios. No es cualquier diagonal. Entonces, ahí está mi D. Tiene la diagonal los valores propios, C1 hasta Cn. Entonces, si yo hago A a la R, ya habíamos hecho esto al principio con la primera pregunta. Esto es P, y había que elevar esto a la R. C1 a la R, Cn a la R. Porque así, esta es la Résima potencia de una diagonal, de elevar los elementos de la diagonal a la R. El resto es puro cero. Y P inverso. Y después, si aplico la traza, nuevamente usamos el hecho de que la traza no es afectada por la conjugación. Entonces, esto es lo mismo que la traza de esta matriz. La diagonal. Pero eso es la suma de la diagonal, pues C1 a la R más Cn a la R. Eso. Y eso es lo que había que demostrar. Entonces tú ves que este ejercicio usa teoremas del curso, usa materia, y también una de las propiedades de la traza que no es afectada por la conjugación.
La traza es invariante. Y no debería haber usado lápiz rojo aquí porque va a ser difícil borrar esto. Bueno, ni tanto. Parece que es difícil borrar cuando el lápiz rojo está lleno de tinta roja fresquita. Ahí es difícil. Se pega mucho. Bien. Estamos listos para el siguiente. Yo quería preguntar otro. Ya. Considere la matriz A igual a Espera. Considere A igual a. 6, 2, 3 Mira, por favor. 6, 2, en filas. Sí. Menos 3, menos 1, menos 1. Ya. Menos 5, menos 2, menos 2. Ya. Determine el polinomio minimal Hallar. y encuentre su forma triangular. Okay, hallar M y forma triangular. Sí. Forma triangular. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? A ver, minimal. Pero el minimal es difícil hallar, pues entonces lo que hay que hacer. Pero yo sé que el minimal divide al característico y tiene los mismos valores propios, etcétera, etcétera. Entonces, solución. Primero hay que buscar entonces el característico. X y menos A, determinante va a ser X menos 6, menos 2, menos 3, 3, X más 1, 1, 5, 2, X más 2. Entonces aquí hay que operar por las filas para que salga factorizado, si no estoy frito. A ver qué podría ser. Aquí mira, menos 2 y 2. ¿Qué pasa si yo a la primera fila le sumo la tercera? Aquí va a quedar X menos 6 más 5, va a quedar X menos 1. Aquí X más 2 menos también. Buena onda. Entonces tengo F1 más F3. Se va a quedar X menos 6 más 5, X menos 1. Menos 2 más 2, 0. Menos 3 más X más 2, X menos 1. Maravilla. Entonces ahí ya me simplifica la vida. Porque entonces tengo un factor común en la primera fila. Le saco la sal, ¿ya? 3, X más 1, 1, 5, 2, X más 2. Y ahora voy a matar a este 1 con este. O sea, voy a hacer columna 3 menos la columna 1. 1, 0. Voy a sacar mi cabezota de aquí. 0. 1 menos 3 menos 2. X más 2 menos 5. X menos 3. Y el resto queda igual. Pues no le hice nada al resto. Y ahora me queda una matriz de 2 por 2. Ya. Entonces, vamos. All right. Y ahora entonces, ¿qué me queda? El característico que X menos 1. Y ahora tengo que hacer este con este. Ok, so. Hagamos eso. Trabajo. X más 1 por X menos 3 más 4. X menos 1, X cuadrado, menos 2X menos 3, más 4, más 1. Aquí me queda un cuadrado perfecto. Me quedó X menos 1 al cuadrado. Y X menos 1 al cubo. Ese es el característico. Por lo tanto, el minimal va a ser
x menos 1 elevado a alguna potencia. A la 1 no puede ser, el minimal no puede ser x menos 1 a la 1, porque si fuera eso, significa que este polinomio anula a la matriz A. Entonces la matriz A sería A menos la identidad igual 0. Y sería A igual a la identidad. No puede ser, pues si no es la identidad. Así que es este, o la otra opción es que sea igual al característico. Una de esas dos posibilidades ocurre. Hay un solo valor propio. Y la pregunta es, ¿será este o será ese? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es, para ver si es este o no, tengo que hacer la matriz A menos la identidad y ver cuánto me da. 6 menos 1, 5, 2, 3, menos 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 5, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Y este le va a dar al cuadrado. Y ver si me da 0. Si me da 0, este es el minimal. Si no, este es el minimal. Eh, 25 menos 6 menos 15. 25 menos 6 menos 15, etcétera, etcétera. No es 0, porque esto no es 0. 25 menos 21 es más. No es la matriz 0. Por lo tanto, conclusión, el minimal es x menos 1 cubo. ¿Ok? Ya. Entonces, ya calculé. Ay, borré la matriz. Borré la matriz. Pero la voy a escribir acá. Esta era la matriz menos i, así que hay que sumarle 6, 2, 3, menos 3, menos 1, hay que sumarle 1 a la diagonal. Menos 5, menos 2, menos 2. Ahí está la matriz A, este es A. Tengo la matriz A. Y entonces, agüita. Entonces tengo que hallar una matriz, tengo que hallar una base donde la matriz A, en esa nueva base, tenga una forma triangular. Entonces lo primero, bueno, una base va a tener 3 vectores, porque estamos en dimensión 3. Entonces el primer vector de esa base va a ser, o quizá los primeros 2, no lo sabemos. Entonces lo que tengo que hacer es buscar los vectores propios, es decir, tengo que buscar el espacio nulo de A menos I, porque el único valor propio es 1. Ya habíamos visto que el característico es x menos 1 al cubo, que es lo mismo que el minimal. Así que existe un valor propio que es el 1. Y el espacio nulo de A menos I, yo sé que no es 0, porque existe un vector propio por lo menos, pero tengo que ver si este tiene dimensión 1 o dimensión 2. Si tiene dimensión 2, me va a faltar un único vector adicional que hay que encontrar. Si tiene dimensión 1, hay que buscar 2 para triangulizarlo. Entonces, el espacio nulo de A menos I es el espacio nulo de esta matriz. 5, 2, 3. Yes. 5, 2, 3. Menos 3, menos 2, menos 1. Menos 5, menos 2, menos 3. Bueno, inmediatamente vemos que la última fila es el negativo de la primera. Entonces, la última fila se puede ignorar, se le puede sumar la primera y se anula. Y antes le puedo cambiar así, pero si yo quiero, claro que quiero, no me gustan los signos negativos. Ahí paso a esa. Y ustedes ven que ahora voy a tener, el espacio nulo va a tener dimensión 1 nomás. Hay una sola fila 0, la otra no va a ser. Y aquí, bueno, igual tengo que hallar la base, entonces voy a tener que hacer, ¿qué abajo? Para eliminar el 3. Entonces voy a tener que hacer fila 2 menos 3 quintos, fila 1. 3 menos 3 quintos por 5, 0. 2 menos 2 por 3 quintos. Va a ser 2 factor de 5 quintos menos 3 quintos. Es decir, 4 quintos. Y después
1 menos 3 quintos por 3. Va a ser 1 menos, así 5 quintos menos 9 quintos. 5 menos 4 quintos. 0, 0, 0. Y por supuesto que este entonces dividiendo por ese me transforma en 1 menos 1. 1 menos 1. Y entonces, ¿qué significa esto? Inmediatamente que el vector propio B1, que va a ser mi primer vector de la base, tiene Y igual a Z. Ya voy a elegir 1 y 1. Y entonces, entonces, ¿qué significa que aquí la primera ecuación? 5x más 2y más 3z igual 0. Y elegí el x, el y y el z igual a 1. Entonces aquí me queda 2 más 3, 5. Entonces el x tiene que ser menos 1 para que me dé 0. Y ahí tengo el vector propio. O un múltiplo de ese, pero es el único. Así que aquí el espacio propio tiene dimensión 1 nomás. Entonces me faltan 2 vectores. Por suerte tengo tiempo porque este ejercicio es largo. Entonces ahí tengo ya mi primer vector de la base. Entonces, ¿cómo se hallan los otros? Entonces debemos hallar, falta por hallar. Falta hallar B2 y B3. El B1 ya está listo. Entonces, ¿cómo hallar B2? ¿Cómo hallar el B2? ¿Cómo hallar el B2? Entonces, recuerden la demostración de este teorema que dice que las matrices se pueden triangulizar. El teorema que vimos era clave usar un lema. Que decía, entonces, ¿qué es lo que hacía? Dice, sea W el subespacio generado por el B1 que hallaste. Sea W, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? El lema del libro decía que si yo me doy un subespacio propio, entonces, por un lema, ¿ya? Existe un vector B2 que no está en W, que es fundamental porque queremos hallar una base que consista en B1, B2, B3. El B2 no puede estar acá, no puede ser un múltiplo. Por un lema, existe un B2 que no está aquí, tal que para algún valor propio C de la matriz, para algún valor propio de la matriz A, esta expresión A menos CI me mete este vector B2 aquí dentro de W. Claro que el C, aquí no hay mucha elección, pues hay un único valor propio. C vale 1, C es el único valor propio. Entonces lo que estamos buscando, sabemos por el lema que existe un B2 que no es múltiplo de B1, tal que A menos I B2 pertenece a W. Pero recuerden que W es el espacio propio generado o sea, el espacio nulo. Entonces, un requisito para estar dentro de W, un vector, un vector está dentro de W solamente cuando es anulado, porque el W es el espacio nulo. Así que quiere decir que ese B2 que yo busco que fuera, tiene que tener esta gracia, tiene que ser anulado por el cuadrado. Y ahí entonces me aseguro que esta expresión está dentro de W. No me basta hallar un vector que tenga esta gracia. Ok. Entonces, con este argumento que estoy dando, no estoy siguiendo la demostración
del lema, porque este lema, entonces recordar la demostración del lema. Entonces aquí hay una manera alternativa de hacerlo de acuerdo a la forma específica y a la dimensión del espacio, que apenas es 3, y a la forma específica del polinomio minimal, que es x menos 1 al cubo, ¿ya? Que es una potencia de un único factor lineal, por esas cosas especiales del ejercicio. Pero quizás no sería bueno usar la forma especial del ejercicio, sino que sería bueno usar la demostración del lema. Por la demostración del lema indicado, demostración del lema aludido, el vector en general, digamos, el vector b sub 2 se halla de la siguiente manera, en general, no tiene por qué ser esta matriz A. Entonces, ¿qué es lo que dice el lema? Que el lema en general, digamos, para una matriz A cualquiera y un C cualquiera, que no tiene por qué ser 1, porque este es el caso específico del ejemplo, ¿no? Pero esto, ¿qué es lo que dice el lema? El lema lo que dice es que existe un vector B sub 2 cuyo A anulador, es decir, el polinomio en A que lo manda dentro de W, no anulador, sino el A conductor de B2 en W es lineal, es decir, es un factor, es un X menos C. El polinomio lineal evaluado en A aplicado a B2 me lo mete dentro de W. Entonces, lo que hay que hacer aquí, el B2 se halla de la siguiente manera. Se parte con cualquier, sea beta, cualquier vector. Ya estoy recordando la demostración del lema. Pero cualquier vector, sí, claro, que no esté en W. O sea, cualquier vector que no sea un múltiplo de B1. El B1, ¿cuál era el B1? Era menos 1, 1, 1, ¿ya? Y entonces puedo elegir beta igual 1, 0, 0. Dice, sea beta cualquier vector que no esté en W. Bueno, este que está aquí no es múltiplo del B1, así que esté seguro que me funciona. ¿Ya? Beta 1, 0, 0. No está. Entonces, si G sub beta X es el A conductor, el polinomio será conductor de beta en W, es decir, ¿qué significa esto? Que si yo evalúo el X en A y se lo aplico a beta, eso lo mete dentro de W. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que G beta X es el A conductor de beta en W, lo que estoy diciendo es que tiene esta gracia. Que el polinomio evaluado a la matriz A aplicado a beta me lo manda dentro de W. Si G beta X es el A conductor, entonces yo sé que el G beta X divide al minimal, siempre. Por lo tanto, el G beta X va a ser X menos 1 a alguna potencia A, que no la conozco. Pero lo único que sé es que la puede ser 1, 2 o 3, porque tiene que dividir a minimal. No puede ser 0, porque entonces si fuera 0 significa que el polinomio es constante, y una constante aplicado a beta es simplemente un múltiplo de beta, que estaría en W, pero eso violaría la elección de beta, que no está en W. Entonces no puede ser A igual 0, tiene que ser 1 o 2 o 3. No sé cuál va a ser, ¿ya? Pero por lo menos A1 es igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que X menos, entonces, ¿qué voy a tener acá? G beta en A significa A menos la identidad elevado a la potencia A aplicado a este beta, al vector 1, 0, 0, lo va a meter dentro de W. Y tengo que saber cuál es el A. Si el A, tengo que calcular el A, porque ya tengo la forma de la matriz A menos I, y esto es fácil hacer, lo voy a hacer. Tengo que calcular el A. Si el A resulta que es 1, que podría ser, entonces estoy listo. Elijo este beta igual a mi B2, porque eso es lo que yo quería, que
que el B2 fuera metido dentro de W por un lineal. Y si el A es 1, ya me sirve este lineal, pues A menos I, estaría listo. ¿Ya? Entonces, si A igual 1, elijo beta igual B2. Elijo, no sé, con J, con J debe ser. Si A igual 1, elijo beta igual, que es el 1, 0, 0, lo elijo como mi B2. Si resulta que el A no es 1, si el A fuera 2, si el A resulta que es 2, A menos I al cuadrado me mete el beta adentro, entonces no me va a servir, tengo que elegir, el beta que tengo que elegir, recuerda que yo quiero que el vector que yo quiero es aquel que es empujado dentro de W por uno lineal. Este no me sirve porque es cuadrático. Ah, pero este entonces sí me sirve. El B2 lo elegiría yo así, A menos I beta. Porque este vector B2 sí es empujado por un lineal, porque si a este yo le aplico A menos I, B2 me va a dar justo A menos I cuadrado beta, y este sí cae dentro, me lo empuja dentro de W, ¿cachai? Entonces, depende del exponente. Si el exponente es 1, beta me sirve. Si el exponente es 2, beta no me sirve. El que me sirve es A menos I beta. Y si el exponente fuera 3, entonces no me va a servir este, me va a servir A menos I cuadrado beta, como mi B2. Ese va a tener un anulador, un conductor lineal. ¿Ya? Entonces veamos cuál es el A. El A que aparece ahí, 1 o 2, no lo sé. Entonces quiero borrar todo salvo lo que me... Ah, recuerden que aquí tenía un método alternativo. Pero bueno, a mí me interesa usar este método, que es el método que funciona en todos los casos, que no depende de la forma especial de este ejercicio. Entonces, yo quiero enseñar ese método, que siempre funciona. Ok, sí. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber si el A es 1 o 2 o 3? Bueno, tengo que calcular A menos I y aplicárselo al beta. ¿Ya? Si es que cae dentro de W, significa que el A era 1. Si no, tengo que intentar con el cuadrado. Entonces, veamos. Entonces, aquí, esto no se escribe así, está mal escrito, ¿ya? Esto se escribe así. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Ah, esta matriz menos la identidad. Es la matriz 5, 2, 3, menos 3, menos 2, menos 1, menos 5, menos 2, menos 3. Evaluado en 1, 0, 0. Pregunta. ¿Este está dentro de W? Es decir, ¿es un múltiplo de este? Veamos. Bueno, obviamente que lo que me da aquí es en la primera columna. 5 menos 3 menos 5. ¿Este será un múltiplo de este vector? No. No está en W, así que no satisface eso. Así que el beta no me sirve. Porque el A igual a 1 no funciona. No quiero borrar esto, esto me lo voy a servir para la manera, lo voy a usar para la manera alternativa. Entonces, no funcionó. Entonces tengo que hacerlo con el cuadrado. Entonces ahora tengo que intentar A menos I cuadrado. 1, 0, 0. Y ahí soné, tengo que hacer el cuadrado de esta matriz. Harta pega, ¿ya? Minus 3, minus 2, minus 5, 2, negativo, 3, negativo. Entonces tengo que hacerlo al cuadrado. ¿Ya? Menos 3, menos 2, menos 1, menos 5, menos 2, menos 3, al cuadrado, y ver qué pasa aquí, y después aplicarlo al 1, 0, 0. Y ver para ver si el A igual a 2 me sirve. Voy a borrar todo esto ya para tener espacio. Borré el vector. ¿Cuál era el B1 era menos 1, 1, 1. Ese no había que borrarlo, ya lo borré, pero por suerte me recordé cuál era. Bien. Si ustedes cuando lleguen a su casa hoy día y mañana ven este video con mucha atención, esta parte de lo que estoy haciendo yo ahora, ¿ya? Les estoy explicando en un caso específico, y no es la primera vez que lo hago,
En un caso específico les estoy explicando cómo funciona esto de triangulizar, siguiendo la demostración del lema que dio origen al teorema de la triangulización. Así que estamos haciéndolo paso por paso. Ok, hacer este cuadrado. 25 menos 6 menos 15 era 4. 25 menos 21. 10 menos 4, 6. Menos 6, 0. 15 menos 2, 13. Menos 9, 4. 13, dije, ¿qué dije? 15, 13 menos 9 es 4. Sí, está bien. Ok, menos 3 por menos 15. Menos 15, más 6. 9 negativo. Más 5, menos 4. 6 negativo, menos 6, más 4, menos 2, más 2, 0. Oh. 9 negativo, más 2, menos 7, más 3, menos 7 más 3, menos 7 más, menos 4. 25 negativo, más 6, más 15, menos 4. 10 negativo, más 4, menos 6, más 6, 0. 15 negativo, más 2, 13 negativo, más 9, menos 4. Y esto, si lo evalúo en 1, 0, 0, ¿qué me va a dar? La primera columna nomás, 4, igual que antes, 4 menos 4 menos 4. Y es este un múltiplo de el B1. Sí lo es, porque esto va a ser menos 4, 1, menos 1, 1 y 1. Así que esto realmente pertenece al W. Porque es un está dentro de, porque el B1, el W generado por B1. ¿Ah? Así que ese me sirve. Entonces, con el cuadrado sirve. El A chiquitito, es 2. Entonces, tomar B2, como era 2 el exponente que necesito, A menos I beta. Este es el B2 que me sirve, porque ese B2, cuando yo le aplico A menos I, lo mete dentro. Tiene un A conductor lineal dentro de W. Y ese que está ahí, lo calculé acá. 5 menos 3 menos 5. Ese es mi B2. Y el segundo vector de la base. Ok, esto es siguiendo el procedimiento regular, digamos, oficial, con la demostración del lema. Pero yo también podría haberlo, lo tenía aquí, lo iba a hacer hace un rato, mediante este argumento, ¿ya? Entonces, si necesitaba hallar un B2 que tuviera esta gracia, por el argumento del principio, que lo pueden rebobinar el video, después ver dónde quedé yo. Entonces, lo que yo estaba buscando era un B2 que tuviera esta gracia, ¿ya? Y entonces, que tuviera esta gracia. Entonces, cualquier B2 de la forma A menos I beta me sirve. ¡Ja! Y lo que yo digo aquí, por este argumento, sin usar la demostración del lema ni nada, es cualquier B2 de esta forma me sirve. ¿Por qué motivo? Porque si yo elijo un B2 de esta forma, es decir, que sea A menos I por beta, aquí me va a dar A menos I al cubo por beta. Y siempre es 0 porque A menos I al cubo es 0, porque el minimal es A menos I, el minimal es X menos 1 al cubo. Entonces, si yo pongo un B2 acá, que sea de esta forma, me voy a asegurar esto automáticamente por el hecho de que A menos I a la tercera potencia siempre da 0, porque el minimal es X menos 1 al cubo, ¿me entiendes? Entonces, este truco me ahorraba ver la demostración del lema, pero eso se debe al hecho bien específico que en este ejemplo el minimal
justo salió de esta forma. Pero van a haber otros ejercicios con otras matrices donde el minimal no va a ser así, que a lo mejor el minimal va a tener x más 2 al cuadrado por x más 3, ¿sí? Con más de, no una potencia de un solo factor lineal, puede tener 2. Entonces, por eso que yo preferí no usar este método alternativo, sino que hacer el ejercicio, resolverlo por el conducto oficial, como se dice, o por el argumento en general. ¿Ya? Pero bueno, ahora ya saben dos métodos. ¿Ya? Ok. Entonces ahí tengo mi V2. Así que vamos bien. Tengo mi V1 y tengo mi V2. 5 menos 3 menos 5. Me falta todavía un vector. Pero ahora este es mi nuevo W. Repito todo, pero ahora usando este W. Este subespacio W con el generado V1 y V2. Tengo que elegir un B, sea beta cualquiera, que esté fuera de este W. Sea un beta que esté fuera. Y lo que quiero es empujarlo dentro de encontrar alguna variante, quizás el beta no me va a servir, algún otro vector me va a servir, pero encontrar un B3, se busca B3 tal que este B3 tenga un conductor lineal, es decir, que A menos I B3, o sea, que el A conductor que empuja el B3 dentro de este nuevo W sea lineal. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, el beta podría servirme el mismo beta, depende, pues si yo calculo A menos I beta para mi beta que elijo y resulta que esto sí cae adentro, estoy listo, pues elijo ese beta. Si no, tengo que modificar. Ya, pero entonces tratemos de primero asegurarnos de que elijo algo que esté fuera. ¿Ya? Entonces voy a, yo puedo elegir al ojo, a ver, podríamos intentar el 1, 0, 0 de nuevo. Lo único que necesito es elegir un beta que esté fuera de este nuevo W. Y hay que tener cuidado porque si elijo al azar y que resulta que sin darme cuenta está dentro, me va a fallar todo. Esto ya no necesito ya. No lo necesito. Elegir nuevamente. Ya, la pregunta es si este beta estará realmente está en W. O sea, lo que yo quiero es que no esté. O sea, beta no en W. ¿Será cierto que no pertenece a W? Bueno, veamos. Porque si estuviera, tendría que ser una combinación de estos dos. ¿Ya? ¿Será cierto que es una combinación? Bueno, aquí, ¿qué tendría yo? Las ecuaciones me da menos lambda más 5 mu, tiene que ser 1, y después el lambda menos 3 mu debe ser 0, y el lambda menos 5 mu también debe ser 0. O sea, este compadre tiene que ser 0, y también tiene que ser 0. O sea, el lambda tiene que ser 3 mu, y al mismo tiempo tiene que ser 5 mu. Por lo tanto, el mu tendría que ser 0, porque 3 mu y 5 mu iguales significa que el 2 mu es 0 y entonces mu es 0. Y por lo tanto el lambda también es 0. 0, 0. Entonces no, entonces sí, correcto. Entonces ese beta está fuera. 1, 0, 0 realmente no está. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿este beta me sirve como un posible B sub 3? Bueno, tengo que ver si es que A menos I está adentro. Bueno, y este ya lo calculamos, ¿no? Este tiene que ser, va a ser este. Así que
Veamos si es cierto. A ver si recuerdo bien. A menos I va a ser 5, 2, 3, menos 3, menos 2, menos 1, menos 5, menos 2, menos 3, evaluado en 1, 0, 0, me va a dar la primera columna, que es esto. Así que este funciona, ¿ya? Al tiro. Y también yo puedo elegir cualquier otro beta que no esté y va a tener la misma gracia, nuevamente por el hecho de que el minimal tiene esta forma bien especial. X, ¿ya? Entonces aquí no hay que hacer mucho trabajo porque por el hecho de que minimal tiene un único factor lineal repetido, x menos 1 al cubo, no es x menos 1 por x más 2, etc. Entonces, tiene una forma bien especial, entonces aquí yo no me puedo equivocar, porque con probablemente cualquier vector que esté fuera de W va a tener la misma gracia. ¿Ya? Entonces, veamos, entonces aquí estoy listo porque ya tengo la base, entonces elijo, entonces la base que me va a servir va a ser, acá, ahí, a este. No tengo para aquí escribirlo, entonces yo a este le agrego el 1, 0, 0, ¿ya? Y ese me va a servir porque entonces aquí va a quedar la matriz en esta base. Tengo que aplicarle a este, pero es que este era un vector propio con valor propio 1, entonces hay que ver 1, 0, 0. Después ¿y este qué gracia tenía este? Que si yo hago A menos I de este, eso quedaba dentro de W, era un múltiplo. Entonces, ya me olvidé qué múltiplo era, diablos, lo perdí. Tengo que hacer el cálculo de nuevo. Ahí tengo A menos I y tengo que ponerle aquí. Wow, se me perdió. Déjame ver si está bien lo que estoy haciendo. No quiero hacer alguna tontera, a ver. ¿Qué pasa si yo, no sé si estoy bien haciéndolo bien, ya me quedé mareado? Entonces, A menos I veces este, tenía que estar acá, y será 25, entonces esto era, no, parece que este no era 21, y aquí me da, puede ser, 5 por 5, menos 6, menos 15, 21, yes, y aquí tengo menos 15, más 6, menos 9, más 5, no, esta no va a funcionar. En alguna parte me quedé mareado, ¿ya? No quiero echar a perder algo que yo tan bien. Entonces, bueno, simplemente voy a tener que hacerlo, voy a tener que aplicarle a este. ¿Ya? Esta es la base que me sirve. Entonces voy a aplicarle a este vector. ¿Ya? Entonces voy a trabajar de más, pero no me queda otra. ¿Ya? Voy a aplicarle a este vector. 6, 2, 3, porque lo que estaba antes, lo borré. Y entonces no tengo claro lo que estoy haciendo ahora. Tengo que hacer A veces este. Yes. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Se me va a dar a 30 menos 6 menos 15. 30 menos 6 menos 15 menos 21. Y después tengo menos 15 más 3, menos 15 más 3 más 5. Y aquí tengo menos 25 más 6 más 10. Entonces aquí va a quedar 9 menos 7 menos 9. Y esto entonces tiene que ser expresado como una combinación de estos dos. Entonces estoy trabajando de más, por lo que borré lo que tenía aquí. Entonces veamos. Entonces, pues yo sé que aquí van a quedar. Entonces, el punto es encontrar esto. Eso es lo que estoy tratando de buscar. Entonces me queda 9 menos 7. Entonces 9 menos 7 menos 9.
Y ese vector entonces va a tener que ser este múltiplo de B1 más 1 por el B2. 5 menos 3 menos 5. Entonces, aquí para que me dé un 9, este tiene que ser un menos 4. Veamos si funciona, si no estoy frito. 4 positivo, 9. Menos 4, menos 3, menos 7. Menos 4, menos 5, menos 9. Bien, funciona. Entonces este compadre es menos 4. Y después, ¿qué tengo que hacer después? El A aplicado a este. Y eso me da la primera columna más. 6, menos 3, menos 5. Y este yo sé que es algo, entonces se le vamos a poner lambda menos 1, 1, 1, más mu 5 menos 3 menos 5, y el último es 1 veces el 1, 0, 0. Entonces aquí es más trabajo, ¿cachai? Que te va a dar menos lambda más 5 mu más 1 igual 6. Aquí tengo lambda menos 3 mu igual menos 3. Este es menos 3. Este es 6. Y este me va a dar lambda. ¿Por qué hice eso? Oh, yes, lambda. Entonces esto no cuenta. Entonces va a quedar aquí lambda menos 5 mu, y este compadre tiene que ser menos 5. Entonces el lambda tiene una cara de ser 0. Sí, porque entonces, ¿cachai? El mu es 1. Y con este 0 y el mu es 1 me da justo 6. Entonces significa que este compadre es 0 y el mu es 1. Ahí está la forma triangular. Ya trabajé más de la cuenta porque lo anterior lo borré. Si ustedes lo escriben en un papel esto, pues tienen que usar lo que escribieron en el papel para ahorrarse el trabajo. Ahí está la forma triangular. La conseguí y se acabó el ejercicio. Y cualquier beta, y elegí este, pero cualquiera me servía. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo sirve cualquiera ahí? O sea, la pregunta era esa, ¿por qué motivo siempre sirve cualquiera? ¿Por qué? Porque buscábamos el B3. O sea, lo que digo que el B3 puede ser cualquiera, porque buscábamos un B3 que me metiera dentro del B1 y B2. Ok, ¿y por qué es cierto esto? Y el B2, este B2 resultó que era A menos I de algo, ¿no? Bueno, no quiero echar a perder el ejercicio, ya está ahí, está resuelto. No quiero dar otro argumento porque ese depende del ejercicio particular, y lo que yo quiero enseñarles a ustedes es el método general de cómo se hace. Y este es el método general de cómo se hace. Y ahí tengo... Ahí tengo la forma triangular. ¿Ya? Entonces ustedes después revisan este video, lo ven con calma, hoy día, mañana, ¿ya? El miércoles de la mañana, antes de la prueba, miércoles tienen toda la tarde, hasta las 6 por lo menos, hasta las 7 para trabajar en esto. Entonces buscan ustedes todos los ejercicios del Hoffman y Kunze que te pidan triangulizar, los de las pruebas del año pasado, algo de las guías, ¿ya? Y aplican el mismo método 2 o 3 veces hasta que absorban el método, el procedimiento. ¿Ya? Entonces después, ahí probablemente les va a ir bien en este ejercicio por lo menos. Son 4 ejercicios en la prueba. Así que ahí tendrían uno asegurado, si es que aparece esto en la prueba. No lo sé. Voy a lavar las manos, ya vuelvo. Ya, listo. Quedan 10 minutos para la última pregunta. O 2, si que son cortas.
¿Qué, profe? Ya, dale. Le voy a compartir pantalla para que lo vean así rápido. Ya. ¿Cuál es? ¿Qué número es? El 1. Ya, ok, déjame, saca el cursor de ahí, gracias. Sorry. Menos 1, 0, alfa más 1, dice. A ver. Sí. Menos 1, 0, 1 menos 2, 0. 1 menos 2, 0. Y el otro es, Menos 1 alfa. ¿qué es lo que preguntan? Dice, hallar los alfa tales que he diagonalizado. Al tiro. X característico. Entonces, X y menos A. Ya, entonces aquí tengo, ¿qué puedo hacer? Si a la tercera le sumo la segunda, va a dar un 0 acá, aquí va a dar un X más 1 y aquí un X menos alfa. No, no me gusta. No me gusta nada. ¿Qué puedo hacer acá? Columna 2 más columna 1. 2 más columna 1. Columna 2 más columna 1. Ya, a ver si te la compro. X más 1. X más 1. Ah, ¿verdad? Está buena. Ya, bien. Entonces aquí me queda X más 1. X más 1 menos 1, 1, 1, 1, 0. Menos alfa, menos 1, 0, X menos alfa. ¿Ya? Y entonces ahora ya tirar y abrazarse. Porque puedo, a ver qué puedo hacer. A la fila 2 le puedo restar la fila 1. Se va a quedar a la fila 2, le resto la fila 1. Se queda X más 1, 1 menos. Aquí a la fila 2 dije que le iba a restar la fila 1. Se me queda menos 1, menos X menos 1, menos X menos 2, 0. Dije que le iba a restar la fila 1, así que alfa más 1. 1, 0, X menos alfa. Se ahora hago la plus, por eso. Pero aquí hay un cambio de signo, ojo, por la posición. Entonces me va a dar menos X más 1, menos X menos 2, alfa más 1, 1, X menos alfa. ¿Ya? Entonces, ok, entonces este menos lo puedo meter aquí en la primera fila. X más 1, X más 2, menos alfa, menos 1, 1, X menos alfa. Ya va a quedar aquí X más 1, X menos 2, X más 2, X menos alfa, menos, pues menos da más, alfa más 1. Va a quedar X más 1, X cuadrado, más 2 menos alfa, X menos 2 alfa. Eso. Y me tinca que hay un menos 1 que es raíz acá, ¿o no? ¿Será que es menos 1 raíz? 1 más alfa menos 2 menos alfa más 1. Yes. Así que esto es divisible por X más 1. Y ahora, ¿cuál sería la otra raíz? Tengo que dividir esto por X más 1. Bueno, si 1 es una raíz, y la suma de las raíces es 2 menos alfa. Entonces, aquí tengo X, entonces la beta es menos 1 menos alfa, probablemente. A ver, sorry, eso, ya, ahí está. Porque si el beta es 1 menos alfa, queda 2 menos alfa, aquí funciona. Ahí está la otra raíz. Esa es la que no es repetida. Entonces lo que importa es el que está repetido, el menos 1. Entonces es el que dice si es diagonalizar o no, porque me importa la otra, la que no está repetida. Entonces ¿qué tengo que hacer? Ver cuál es la nulidad
la nulidad de la matriz cuando pongo menos 1 acá. 0. 0. Menos alfa, menos 1. Menos 1. 1. 0. 1, menos 1. Menos 1, menos alfa. Esta nulidad, la nulidad de esta matriz. A esta le sumo esta me queda 0, 0, menos alfa, menos 1. Ya, a esta le sumo esta, 0, 0, menos 1, menos alfa. 1, menos 1, menos 1, menos alfa. Y estas son, iguales. Entonces me queda una sola fila. O sea, que queda 0, 0, cambio de signo. Alfa más 1. 0, 0, alfa más 1. Y entonces tengo 1, menos alfa más 1. 0, 0, 0. Entonces, ¿cuándo va a haber? Necesito que la nulidad sea 2. Entonces, alfa igual menos 1. Alfa es diagonalizable. Sí, solamente sí. Alfa igual menos 1. Porque en ese caso estos 0, 0, hay dos filas 0 y le da dimensión 2. Y se acabó. Y lo hice antes de que se acabara el tiempo. Fue un placer. Voy a terminar. Ya, profe, gracias.